4 fugitivos creyeron estar a salvo en el cerro, hasta que la vieron, una mujer sola de noche columpiándose, y lo que cuelga de ese árbol no es una cuerda. ¿Qué tal, comunidad? Bienvenidos. Hoy nos alejamos de la ciudad para adentrarnos en el campo, donde la noche carece de luces y el silencio pesa mucho más. Escucharán relatos reales nacidos en ranchos, llanos y cerros solitarios, experiencias de gente común que se topó con presencias que no deberían existir. Si te atrae lo paranormal, suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios si el campo te ha dado algún susto. Apaguen la luz, pónganse cómodos y, sin más que agregar, comencemos. Lo que acecha en los cerros abandonados. Lo que les voy a contar es de mi familia, de mi tío abuelo, el hermano de mi abuela. Y miren, yo no soy de andar contando estas cosas, pero mi abuela me hizo prometer que no se perdieran. Así que aquí va. Mi tío abuelo era un hombre malo, no malo de travesuras, malo de verdad, ambicioso, violento, sin un gramo de conciencia. Llegó al punto de intentar matar a su propia madre, a mi bisabuela, para quedarse con unas hectáreas de terreno que ella tenía en la montaña. La familia, aterrada, lo denunció y lo metieron preso. Pero la cárcel no lo cambió. Mi abuela siempre decía, la cárcel no endereza al que nace torcido. Y tenía razón. El tipo salió peor. Pero eso fue después. Lo que les voy a contar pasó mientras estaba preso. En los años 80, acá en El Salvador, a los reclusos los sacaban a hacer trabajos forzados, picar piedra, excavar, construir caminos en los cerros. Los llevaban a las canteras que quedaban en zonas montañosas alejadas de todo. Y esos hombres, entre golpe y golpe, entre jornada y jornada, observaban. Aprendían los horarios de los guardias, cuando comían, cuando se distraían, cuando hacían el cambio de turno. Un día, 4 reclusos se pusieron de acuerdo. Esperaron el momento justo antes de que llegara el relevo, cuando los guardias de la jornada estaban recogiendo sus cosas, cansados, con la guardia baja. Y corrieron. Corrieron monte adentro sin mirar atrás, metiéndose entre la maleza, entre cactus, entre árboles espinosos que les rajaban la ropa y la piel. Corrieron hasta que los pulmones les ardieron. Cuando se sintieron a salvo, decidieron separarse. 2 se fueron por un lado y mi tío con otro compañero se metieron más adentro del cerro. Caminaron horas, kilómetros de espesura, de silencio, de oscuridad que iba cayendo poco a poco. Ya de noche, exhaustos, con la garganta seca, llegaron a la ribera de un río. Y fue ahí donde la vieron. Encima de una roca, bañada por la luna, había una mujer hermosísima, con una figura que los dejó paralizados. Estaba sentada en un columpio que colgaba de las ramas de un árbol grande, un conacaste viejo. Se balanceaba despacio, con una calma que no pegaba con ese lugar, con esa hora, con ese cerro perdido donde no vivía nadie. Los 2 hombres se miraron. ¿Qué hacía una mujer sola, de noche, en un cerro tan apartado? Pero la belleza les nubló el juicio. Los pensamientos sucios les ganaron al miedo. Empezaron a acercarse, paso a paso, despacio, y entonces, a pocos metros, mi tío vio algo que le heló la sangre. El columpio no estaba sostenido por cuerdas, eran trenzas, 2 trenzas larguísimas, negras, gruesas como sogas, que salían de la cabeza de la mujer y se enrollaban en la rama del árbol. Y cuando la mujer giró un poco la cara, mi tío vio que no tenía boca de mujer, tenía un hocico largo, oscuro, como de caballo, que se abría y se cerraba mostrando unos dientes amarillentos. El grito que pegaron los 2 fue una sola cosa. Salieron corriendo como si el mismo infierno les pisara los talones. Corrieron sin ver, sin pensar, tropezando con raíces, cayéndose, levantándose. Corrieron tanto que se separaron. Mi tío no supo en qué momento perdió al otro, solo corría. Llegó al pueblo de madrugada, tocó la puerta de la casa de mi bisabuela. Ella abrió y lo vio. Sabía que estaba preso.
Sabía que había intentado matarla, pero lo vio tan destruido, tan vacío de todo, que lo dejó pasar. Él no habló, no comió, se metió a un cuarto y se quedó mirando la pared. Se orinaba en la cama como un niño. Temblaba. Así estuvo semanas, hasta que un día de repente volvió a hablar, pero lo único que decía, lo único que repetía una y otra vez era: ella existe, ella existe. Nunca más salió de esa casa, y mi abuela, hasta el día de su muerte, santiguaba cada vez que alguien mencionaba el río, la montaña o las noches de luna llena en Chalatenango, porque allá arriba, en lo más espeso del cerro, hay cosas que no son de Dios ni del diablo, cosas que simplemente son y que no quieren que las mires. Jamás le mires los pies. Les voy a contar lo que nos pasó a mi papá y a mí allá en el Casanare, en una finca que compramos con mucho sacrificio. Yo me llamo Carlos Eduardo, y esto que les voy a relatar me cambió la manera de ver la vida, se los juro. Mi papá y yo habíamos juntado plata durante años para comprar un terreno. Un pedazo de llano con unos cerros al fondo, cerca de un caño. El sueño era montar ganadería, tener algo nuestro. Cuando por fin cerramos el negocio, agarramos machete, rastrillo, botas, sombrero, agua, comida y nos fuimos a limpiar. El terreno era grande, hermoso, lleno de garzas, de chigüiros, de una vida que a uno le llenaba el pecho. Llevábamos como 3 días dándole duro al monte. El sol llanero no perdona, pero estábamos motivados. Al 4.º día, ya bien metidos en la limpieza, encontramos una especie de entrada natural entre la maleza, como un caminito que se perdía hacia adentro, oscuro y fresco, raro porque el sol estaba partiendo el cielo. Nos sentamos a descansar, tomamos agua y estábamos planeando por dónde seguir tumbando cuando se nos apareció un viejo. Un viejo conocido de mi papá, o al menos eso parecía. Andaba descalzo, con alpargatas gastadas, pantalón arremangado y un sombrero de paja todo deformado. Se puso a charlar con mi papá como media hora, se rieron de cosas viejas, se contaron chismes, todo muy normal. Pero cuando se iba a despedir, el viejo se puso serio. Le agarró el brazo a mi papá y le dijo, mirándolo fijo: «Mire, compadre, pase lo que pase y vea lo que vea, jamás le miren los pies, ¿me entiende? Jamás». Nos quedamos callados. Mi papá asintió medio confundido y el viejo se fue caminando entre la maleza hasta desaparecer. Nos miramos, nos encogimos de hombros y seguimos trabajando. Unas 2 horas después escuchamos un alboroto de chigüiros corriendo desesperados. Mi papá dijo: «Algún animal los debe estar persiguiendo». Y seguimos. Pero al ratico escuchamos un silbido hermoso, como de un pájaro que yo nunca había oído en toda mi vida en el llano. Una melodía limpia, triste, que se metía en el pecho. Y entonces sentimos pasos detrás. Nos volteamos y había un caballo parado encima de las ramas que habíamos cortado. Un caballo enorme, negro, robusto, con unos ojos oscuros que parecían pozos. Y encima iba un hombre de ojos claros, cabello canoso, vestido con un traje como de militar antiguo, de esos que uno ve en fotos viejas. Hablamos con él como si lo conociéramos de toda la vida. Nos preguntó qué hacíamos ahí. Mi papá le explicó que recién habíamos comprado el terreno. Y el hombre, con una seguridad que imponía, nos dijo: «Yo soy el guardián de este lugar». Mi papá, que es un hombre respetuoso, le pidió disculpas por haber entrado sin avisar, pensando que era algún vecino del pueblo. Pero el tipo dijo que no había problema, que podíamos estar en sus tierras, que incluso nos podía conceder cosas. Ahí fue cuando algo me hizo clic en la cabeza. Le dije a mi papá que teníamos que irnos. Nos despedimos, agarramos las cosas, y al voltear para despedirnos otra vez, el hombre ya no estaba. El caballo, el jinete, todo había desaparecido sin un solo sonido. Nos quedamos mirando el vacío. No había camino por donde un caballo así pudiera haber llegado. No había huellas. Nada. Un viento frío nos recorrió el cuerpo y el silbido ese volvió a sonar, lejano, como burlándose. Ya casi llegando a la carretera nos topamos con un conocido de la zona. Le contamos lo que nos había pasado.
El hombre nos escuchó, se quedó callado un momento y nos preguntó: ¿le vieron los pies? Mi papá y yo nos miramos. No, dijimos, no le vimos los pies. El conocido sonrió, pero era una sonrisa triste, de alivio. Nos dijo que habíamos hablado con el enemigo, que el viejo de las alpargatas era un ángel o algo bueno, que nos había advertido, que si le hubiéramos visto los pies al revés, ya no estaríamos aquí contándolo. Mi papá no lo pensó 2 veces. Puso el terreno en venta esa misma semana. Nunca más volvimos a pisar ese llano. Y les juro que cuando cierro los ojos, todavía escucho ese silbido. Si un desconocido te pide fuego de noche, huye. Mi nombre es Oscar, y lo que les voy a contar le pasó a un amigo mío, Marino, allá por los años 80 en el campo de Durazno, en Uruguay. Marino ya murió, Dios lo tenga en la gloria, pero me hizo prometerle que esto no se perdiera. Y aquí estoy. En esa época, Marino era puro jolgorio. Todos los fines de semana andaba de fiesta en fiesta, de baile en baile. El tipo no paraba. Tocaba la guitarra, tomaba vino, se quedaba hasta las 3, las 4 de la mañana. En el pueblo donde vivía, las cosas quedaban lejos. La iglesia, el almacén, las casas de los vecinos, todo estaba separado por kilómetros de campo abierto. No había faroles, no había luces, solo la luna y las estrellas cuando el cielo estaba despejado. La gente se movía a caballo o en mula. El auto era para ir a la ciudad, no para andar entre vecinos. Una noche de sábado, Marino volvía de una fiesta con unos amigos. Iban a caballo, medio alegres, charlando tonterías, riéndose. El camino bordeaba un arroyo que alimentaba la represa del pueblo. Y fue ahí, como a unos 200 metros, que vieron una silueta. Un jinete solo, parado junto al agua. Al acercarse vieron que era un hombre muy elegante, traje negro, sombrero de ala ancha, botas lustradas, como si viniera de una boda o de un entierro. Un tipo que no pegaba para nada con el campo, con el barro, con la noche. El hombre les dijo, con una voz muy tranquila, muy suave: estoy perdido. Voy para Barrancas al sur. Marino y los amigos se miraron. Barrancas quedaba en la misma dirección que llevaban ellos, más o menos. Venga, lo acompañamos, le dijeron, y el tipo se sumó al grupo. Pero apenas empezó a caminar el caballo del desconocido, Marino sintió un olor feo, como a azufre mezclado con carne podrida. Miró a sus amigos y vio que todos estaban con la nariz arrugada. Debe ser el caballo, pensó Marino, algún bicho muerto cerca del arroyo. Y siguieron. Pasaron como 20 minutos de charla intrascendente. Hablaban del tiempo, del ganado, de cualquier cosa. Y entonces el desconocido pidió un cigarrillo. Marino, que era un tipo servicial, le ofreció uno y sacó la caja de fósforos para prenderlo. Pero cuando volvió con el fósforo encendido, el hombre ya tenía el cigarrillo prendido. Marino no le dio importancia. Se lo prendió solo, pensó. Pero lo que sí notó fue algo raro. El cigarrillo no se consumía. Pasaban los minutos y el tipo le daba fumada tras fumada, y la punta seguía igual, como si no se quemara. Y con cada fumada, Marino juraba que el hombre se hacía más grande, que los hombros se le ensanchaban, que la cabeza se le acercaba a las ramas de los árboles. El miedo le subió por el pecho como un puño helado. Marino no sabía qué hacer. No podía decir nada. Miró a sus amigos y vio que estaban igual, blancos, con los ojos como platos. Y entonces, sin saber por qué, sin pensarlo, Marino dijo en voz alta: Ave María Purísima. El silencio que siguió duró un segundo, y después el jinete soltó una carcajada. Pero no era una risa humana, era un sonido grave, profundo, como si saliera de debajo de la tierra, como si 1000 gargantas se rieran al mismo tiempo. Una risa que hacía vibrar el pecho, que revolvía el estómago. Marino sintió que se desmayaba, y en ese instante los caballos de ellos arrancaron solos. Salieron disparados, a todo galope, como si el mismo terror les hubiera metido espuelas. Ninguno miró para atrás, ninguno se atrevió. Galoparon hasta que los caballos no dieron más, hasta que llegaron a sus casas con el corazón saliéndoseles por la boca.
y todos tenían un hilo de sangre saliéndoles de la nariz, como si la presencia esa les hubiera reventado algo por dentro. Marino nunca volvió a salir de noche, nunca más. Y a mí me quedó la lección grabada. En el campo uruguayo, cuando la noche está oscura y el camino es largo, uno no se detiene a hablar con desconocidos. No importa lo elegante que vengan vestidos. No importa si piden ayuda. Uno sigue de largo, reza bajito y no mira para atrás. Nunca te escondas de tu amigo en la selva. Miren, yo les voy a contar algo que me dejó mi abuelo antes de morirse. Él falleció hace como unos 12 años, ya andaba por los 90 y tantos, pero la cabeza la tenía clarita. Una noche que estábamos los dos solos en la cocina, con su cafecito de olla y el fuego crepitando, me agarró la mano y me dijo: «Mijo, esto me lo llevo a la tumba si no te lo cuento a ti. Prométeme que lo vas a divulgar». Y pues aquí estoy, cumpliéndole al viejo. Resulta que mi abuelo creció en Ocosingo, allá en Chiapas, donde la selva se te viene encima y los caminos de tierra se pierden entre la maleza. Desde chamaco lo ponían a trabajar. A él le tocaba llevar como 30 ovejas a pastar a un rancho que quedaba como a 1 hora caminando desde la casa. Salía de madrugada, con el sol apenas asomándose, y allá se iba con su morral y su machete. Lo curioso es que tenía un compa, un chavo de su edad, que vivía en una casa más adelante. Ese muchacho también pastoreaba, pero con vacas, y su rancho quedaba pegadito al de mi abuelo. Como salían a la misma hora, se acompañaban en el camino de ida y de vuelta. Eran cuates, de esos que se hacen en la infancia, ¿saben? De jugar, de correr, de inventar travesuras. Una mañana, mi abuelo se le ocurrió gastarle una broma. La idea era esconderse entre los matorrales cerca de donde estaban las vacas del amigo, y cuando el chavo se acercara, saltar de repente para pegarle un susto. Así que dejó sus ovejas pastando tranquilitas y se fue gateando por la orilla del monte hasta el rancho vecino. Pero cuando iba acercándose escuchó algo que le heló la sangre, un sonido como de huesos partiéndose. Crac, 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 seco, fuerte, repetitivo. Mi abuelo se puso en alerta al tiro porque por esa zona bajaban coyotes y uno nunca sabía. Sacó el machete, se agachó y fue avanzando despacito, pisando con cuidado para no hacer ruido. Y lo que encontró no era ningún coyote, no era ningún animal conocido, era una cosa que parecía un perro, pero enorme, del tamaño de un becerro, y tenía manos humanas, con dedos largos y uñas negras, y piernas también, pero torcidas, como de alguien que camina en 4 patas, pero con articulaciones al revés. Y esa cosa estaba encima de una vaca muerta, desgarrándola, tragando pedazos de carne cruda con una desesperación que daba náuseas. El hocico lo tenía embarrado de sangre, los ojos inyectados, y masticaba con una fuerza que no parecía de este mundo. Mi abuelo me contó que se quedó sin aire, que el cuerpo se le paralizó, que el machete casi se le cae de las manos. Quería gritar, pero no le salía la voz. Se quedó ahí, agazapado entre la hierba, viendo a esa aberración comer. Y entonces vino lo peor. La criatura dejó de masticar, se quedó quieta, y poco a poco, como si se estuviera desinflando, fue cambiando. El pelaje se retrajo, los huesos se acomodaron con un sonido horrible, y en cuestión de segundos, lo que estaba ahí sentado limpiándose la boca con el dorso de la mano era su amigo. El mismo muchacho con el que caminaba todos los días. El mismo que le prestaba su sombrero y le compartía el almuerzo. Mi abuelo no esperó más. Salió corriendo como alma que lleva el diablo. Corrió sin voltear, sin detenerse, hasta llegar donde estaban sus ovejas. Y ahí se puso a rezar. Me dijo que rezó todo lo que sabía, que le pidió a Dios que el otro no lo hubiera visto, que no supiera que él estaba ahí. Cuando el amigo llegó al punto donde se encontraban para regresar juntos, venía como si nada, tranquilo. Sonriente le preguntó: «¿Qué te pasa, compa? Pareces que viste al mismísimo demonio». Y mi abuelo, temblando, apenas pudo contestar: «No, nada, me tropecé con unos matorrales y me asusté». El camino de vuelta fue 1 hora entera de silencio. 1 hora caminando al lado de algo que había visto devorar carne cruda con manos humanas. 1 hora aguantándose las ganas de llorar, de correr, de gritar. Después de ese día,
Mi abuelo nunca más salió con él, nunca más. Dejó de pastorear a esa hora, cambió de ruta, y si veía al muchacho a lo lejos, se metía al monte para no cruzárselo. Nunca le contó a nadie lo que vio. Hasta esa noche en la cocina, conmigo, con el fuego apagándose y las manos todavía temblándole un poquito.